En estos tiempos de confusiones sobre lo absoluto, donde lo femenino o lo masculino se condena por su normalidad, las mujeres de Nápoles representan un bálsamo al orden natural. El ejemplo perfecto de cómo la feminidad es todo menos sinónimo de debilidad. Nápoles es una ciudad exuberante y pasional. En la comida, en el tráfico, en la jerga, y sus mujeres no pueden ser la excepción. Hablamos de féminas que van acorde con tal atmósfera. Ángeles de generosas dimensiones y proporciones voluptuosas, que afortunadamente difieren mucho del norte de Italia y el resto de Europa. Empezando por el fuselaje, las formas de las napolitanas resultan sinuosas como las curvas de la ciudad. Pómulos altos y labios carnosos que desprenden sensaciones. Esos ojos tan particulares, el cabello y la piel con un tinte mediterráneo son algunos de los rasgos más comunes. Muchos podrán decir que su belleza mediterránea es como cualquier otra, pero no es solo su atractivo exterior, sino más bien la combinación de lo agraciado y armonioso con una simpatía contundente. Las mujeres napolitanas gustan mucho de una buena conversación. Son proclives a exteriorizar sus sentimientos. Hablamos de seres extrovertidos donde la comunicación es parte medular de su ser. Si tu corazón late por una mujer de Nápoles, prepárate para una feliz empresa. Navegarás por aguas donde alegremente nunca reina la calma. C'è tuo amore, sai chi c'è di nuovo, mo che ci trovo, mo ti schiocco pure il palazzo d'amore pure. Incluso si la niña napolitana habla 10 o más idiomas a la perfección, más temprano que tarde dará rienda suelta a una palabra o a un dicho napolitano. Poco a poco serás capaz de entender los matices. En los comienzos te extrañará el acento napolitano, pero a posteriori lo disfrutarás. Nápoles es una ciudad que mira y es mimada por el mar. Un romance de recíproca complicidad donde uno entra en el otro y las almas se despojan de todo pudor. Nápoles es mucho y el mar tiene que ver en todo. Un poco por las temperaturas y otro poco por preferencias personales. La forma más correcta de comenzar a leer y entender esta ciudad, tan llena de pasiones, confusiones y sentimientos, es desde el mar al continente. Si bien estas playas urbanas no son extensas y se aprovecha cualquier espacio, logran darle un toque de sosiego a la ciudad. Un lugar donde alternar lo cotidiano con el placer de Doña Natura. Como es de costumbre en Nápoles, cualquier pretexto o circunstancia es bueno para favorecer las infinitas, espontáneas y exuberantes charlas con sus residentes. Limoncello, aspetta que me avvicino. Ahora me van a hacer probar el limoncello. Es fuerte, ¿eh? ¿Fuerte? Sí.
Come ti chiami? Miguel, piacere. Miguel. Cin cin. Cin cin. Grande. Anche la torta, signora. Questa caprese. Caprese, prendiamola. Ciao Miguel. Ciao. Ciao Miguel. Ciao. Para el ojo novicio, el bullicio, ruido y desorden pueden ser las primeras y lógicas impresiones de quien llega a Nápoles. Pero si te detienes unos instantes, verás una ciudad donde todo es una simple consecuencia del exceso de emociones y pasiones de sus residentes. Nápoles es alma y sentimientos desbordados. Aquí la gente se conoce. A los napolitanos les importan sus vecinos, sus amigos. Come mai gratis. ¿Por qué la comida gratis? Tuvimos un corte de suministro de la energía eléctrica por culpa de la empresa. Y para no desconcentrar a nuestros clientes y a la gente del barrio que no pudo cocinar, inventamos regalar la pasta y las papas para quien la quiera. El concepto de familia puede llegar tan lejos que se mezcla con la amistad. Aquí siempre se luchó para vivir. La clase media y la humilde son un común denominador y algo que de alguna manera no incomoda ni se trata de disimular. Tanto por sus logros deportivos como por venir desde abajo, la ciudad y el barrio español en particular son un museo a cielo abierto de Maradona. Ciao, posso farti una domanda? Sì. Cosa significa per te Maradona? Ma tutto, è il calcio proprio, in persona. Calcio in persona. Grazie. Ti posso fare una domanda? Dimmi. Cosa significa Maradona per te? Per me? Sì, per te. Il Dio del calcio, Maradona, numero uno. Diego está tan presente en el espíritu y la realidad napolitana que es parte de sus balcones, publicidades, ventanas y productos. Las nuevas generaciones muy probablemente desconozcan su pasado histórico, del grande y próspero reino de Nápoles, pero muy seguramente sabrán todos los pormenores y victorias de Diego Armando Maradona. Las ventanas abiertas son un reflejo del alma napolitana. Así vivo, así soy y así me muestro. Por algún motivo, las urbes esconden su lado doméstico. Se vive de una forma fuera de casa y de otra puertas adentro. Se cuida la privacidad, pero aquí eso sería muy predecible y con una interpretación efímera. Los napolitanos son como son. La privacidad de uno se mezcla con la de los amigos o con las de los simples transeúntes. Nápoles es una ciudad de felices contradicciones. Un lugar que la conoces y la localidad misma te interpela. Recorrer un lugar es conocerlo, o al menos eso sería lo normal. Pero esta ciudad es de todo menos simple y normal.
Muchos podrán considerar sus edificaciones como poco agraciadas, pero lo cierto es que lo perfecto carece de alma y lo imperfecto es lo opuesto. Ciao, come ti chiami? Nena. Nena, bella nena. La comida es cultura y un reflejo de su sociedad. Nápoles tiene 1000 caras y por ende 1000 platillos diferentes. Cada lugar tiene un fuerte compromiso con la tradición y con el amor de hacer las cosas bien. Siendo casi imposible que la comida te decepcione. Simplemente aquí se come tanto con la boca como con el corazón. A me, ad esempio, si tratta di 5 euro all'ora. A los napolitanos y en especial a sus mujeres les gusta hacer una vida fuera de muros. La primera carta a jugar para ganarse el corazón de una napolitana es sin duda respetar sus orígenes y procedencia. Nada las puede molestar más que un comentario poco conveniente sobre su ciudad o su gente. Si haces esto, has perdido absolutamente todas las oportunidades antes de comenzar. Las preguntas por su familia, sus orígenes y tradiciones serán siempre bien acogidas, muy a diferencia del norte de Italia, donde las preguntas de índole personal y familiar suelen incomodar. Si decides llevar a cenar a una mujer napolitana, no te puedes equivocar con el lugar. Romántico, quizás cerca del mar. No seas tacaño o pretendas aparentar algo que no eres, porque la mujer napolitana es por demás intuitiva y se da cuenta de cualquier cosa. Las napolitanas continúan siendo de la vieja guardia. La galantería es absolutamente esencial. Pagar la cuenta es siempre cosa del caballero, así que previamente evalúa los lugares en función de tu economía. Nápoles y sus mujeres son alegres y tú tendrás que serlo. Felicidad, sonrisas, bromas adecuadas son parte de su vida cotidiana. Recuerda que estamos en campaña, el ceño fruncido y los discursos medidos son solo para el norte de la península. Nápoles se siente grande. Por lo general, las metrópolis considerables se palpan impersonales. Cosa que no sucede en esta ciudad. Hablamos de un lugar cálido, donde las personas se toman el tiempo para hablar. Las charlas de balcón o entre sus vecinos son una feliz constante en la geografía urbana. Aquí se habla fuerte, tanto para amar como para maldecir. Las almas napolitanas no conocen filtros ni limitaciones. Todo se exterioriza en su máxima expresión. Todo es intenso y sin intentar parecer correcto. ¿Para qué hacerlo? Las cosas siempre son lo que parecen. Un saludo es un saludo y un insulto es lo que pretende.
Una ciudad que saluda al viajero y a quienes se van de esta vida e incluso a quienes llegan a este mundo. Así de intensa y compleja es la vida en Nápoles. El nombre de Nápoles significa ciudad nueva, toda una contradicción para una urbe que carga con más de 2500 años de historia. Un lugar que fue tierra de griegos, romanos, bizantinos, normandos, franceses, españoles, austríacos, entre tantas otras almas, cunas de artistas, aún hoy conserva y presume los vestigios de su pasado. En esta parte de la península, el frío nunca suele golpear demasiado, ni siquiera en los duros inviernos. Es que el calor le queda muy bien a la ciudad. Este carácter y sentir de sus habitantes es incompatible con otro clima. Acuñar amigos en estos tiempos no es tarea fácil y mucho menos veloz, a menos que te encuentres en Nápoles. Esta ciudad con grandes problemas y defectos siempre intentará ser tu amiga. Adesso dovete dirmi qualcosa in napolitano, non in italiano, in napolitano. Un buono poco de café. Podrá un café, Quizás por su carácter de humildad económica y a diferencia de otros lados de Italia, aquí la gente no olvida y tiene presente su pasado reciente, tiempos que los italianos hacían maletas y partieron a las Américas. En estas latitudes, el ser latinoamericano es garantía de amenas charlas. Virtud o defecto, las napolitanas son muy desconfiadas y no les gustan las burlas y mucho menos las mentiras. Sé honesto, no mientas y si tienes que hacerlo, sé inteligente en el uso de los sinónimos. El espíritu de una napolitana es música pura. La música, por más trivial que parezca, es parte de su ser, así que prepárate a bailar o por lo menos haz tu mejor intento. Las mujeres napolitanas son agua que realmente moja. Si logras la fortuna de conquistar a una de ellas, tendrás un futuro sin monotonía. Un horizonte con mucho carácter y pasión, tanto en el día como en la intimidad. En esto último serán por demás exigentes y demandarán el uso de toda tu creatividad e imaginación constantemente. Estas mujeres son como Nápoles mismos. Con el paso de los años, ambos casi no han cambiado. En esta época del año, Salacia, la diosa del mar romana, nos regala un mar cálido y apacible, un agua que es parte de su gente. El pasatiempo preferido de los locales es simplemente intercalar jornadas de baño con largas caminatas por su riviera. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Aquí casi nunca se camina solo.
es que Nápoles no quiere ni pretende dejarte aislado. Toda actividad se realiza con espíritu pluralista. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Si nos adentramos en la ciudad, parece que el mar también lo hace. La gastronomía napolitana está fuertemente influenciada por las bondades de Neptuno y Poseidón. Basta caminar por sus mercados para constatarlo. Lógicamente, en una ciudad con tanto temperamento, no todos son virtudes. Existe un lado B, una cara poco grata y muy fácil de descubrir, un pasado y un presente que la condena y la hace tenebrosa a los ojos de cualquiera. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda regalarnos un like y suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este otro taquito de ojo que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si vienes a Nápoles, pórtate bien, que te conozco mucho. ¡Chao!